En el tema que venimos hablando desde el principio del programa y ya estamos en comunicación con Augusto Moikens. Ojalá lo haya dicho bien. ¿Sí? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alfredo, ¿Cómo están? Celeste, Matías, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Celeste? ¿Qué tal, Matías? Bueno, por acá todo muy bien. Abogado especializado en derechos humanos, diversidad, sexuales, docente de la Universidad Nacional de Tucumán en criminología y feminismo jurídico. ¿Lo dije bien? Sí, son dos materias, una es criminología y la otra es la materia de feminismo jurídico. Sí, y lo dijiste muy bien. Bueno, gracias primero por la comunicación, Augusto, en este día tan especial para muchos. Creo ya para muchos, y en eso queremos molestarte esta tarde porque en el principio del programa recordamos que hace 10 años se aprobaba la ley de matrimonio igualitario que para nosotros es como una bisagra, es un antes y un después en la lucha por derechos de las minorías. No sé qué opinas vos respecto con este tema. Bueno, nosotros acá justamente estamos en un día que es de celebración. Ya se cumplen 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Por supuesto que son días para celebrarse, los días en donde se amplían derechos de la República Argentina y del mundo, porque no solamente en ese momento se ampliaron las libertades y se reconoció la igualdad jurídica y la dignidad de las personas que forman parte del colectivo LGBT, sino se le presentó a la sociedad una comunidad, digamos, más plural, más diversa, en donde las distintas realidades no eran ocultadas e invisibilizadas, sino estaban a la vista y eran reconocidas como tales. Entonces, en función de lo que vos decías, o para muchos o para pocos, la existencia de la ley marca, digamos, el reconocimiento de una realidad. Y eso, aunque uno esté en contra, claro, ya tiene existencia. Y presenta la diversidad, que es lo que nosotros sostenemos, es vivir y convivir en una sociedad que sea más plural, más diversa, más igualitaria. Augusto, ¿cómo recordás aquellos momentos hace 10, 11 años, que sabemos que fuiste uno de los que militó fuertemente en ese momento? Nosotros recordábamos con Celeste por ahí muchas peleas en la familia, particularmente en la mía. Culturalmente en el norte tenemos otra ascendencia en algunos pensamientos, digamos, y yo recuerdo muchas discusiones, muchas peleas acá en la provincia de Tucumán. ¿Cómo recordás esos momentos anteriores de ese 15 de julio de 2010 cuando se promulgó la ley? Bueno, los días anteriores fueron unos días muy movilizantes, porque si hay algo que hay que recalcar es que todos los miembros del colectivo LGBT o sus familiares más cercanos, cuando se hablaba de esta ley, se estaban tocando aspectos centrales de su vida. Se estaba hablando de su intimidad, se estaba hablando de su dignidad, se estaban hablando de derechos tan básicos como poder heredar a la persona que has elegido para compartir tu vida y tener tu familia organizada. Y eso, por supuesto, nos tenía muy sensibles. Éramos una minoría en términos cuantitativos, no, los hechos han demostrado que en términos cualitativos no éramos tan minoría. Y por el otro lado teníamos toda una comunidad que en términos, podríamos decir que cuantitativamente y mayoritariamente, y más aún en el interior, se oponía a esto bajo epítetos que aún recuerdo, digamos, patológico, no ordenado a los designios divinos, el hombre nos hizo mujeres, este movimiento de las familias que era naranja para ese entonces, que hoy es el movimiento de no te metas con mis hijos, de la banderita esta de color celeste y rosa, de celeste para los niños, rosa. Bueno, todas estas cuestiones eran realmente muy duras, porque uno estaba viéndolo al rechazo en su máxima expresión. Ante el temor del reconocimiento de los derechos, el rechazo estaba exacerbado. Me acuerdo que cuando yo fui uno de los primeros que presentó el amparo para que se declare inconstitucional el matrimonio acá en Tucumán, y cuando se logra el primer reconocimiento judicial del derecho a casarse en Buenos Aires, que se estaba por realizar en diciembre, de Alex Freire y José María Di Velo, hay otro amparo que se hace, que está hecho por la asociación, digamos, católica, digamos, una congregación católica, frenando justamente el derecho a casarse.
Miren, a la distancia, hoy 10 años después nos parece como... Recuerdo que la discusión era, ¿por qué le dicen matrimonio? Claro. Recordaba que era esa discusión, yo la tenía personalmente con familiares. En la familia. ¿Por qué le dicen matrimonio? Porque es un matrimonio. O sea, lo que acabas de decir en un inicio, y ya la dejo a Celeste también, es, reconocer derechos básicos de una persona, de haber elegido su orientación sexual y haber elegido una persona de compartir su vida, y vos tener miedo que si te sucede algo esa persona iba a quedar sola, iba a quedar sin protección, sin sus seguros, sin su obra social, sin su pensión, cuestiones básicas del derecho humano que iba más allá de la elección sexual de cada uno. Exacto. Y no solamente eso, el ejemplo de lo simbólico en relación a la igualdad de derechos no solamente está dado en que todos accedamos a casarnos y a darle a la persona con la que queremos los beneficios que ese derecho asigna, sino en lo que simboliza previamente. Si yo soy niño y sé que pueden casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombre con mujer, y tengo esa percepción de la realidad, y yo soy un niño gay, o soy un niño trans, o soy un niño lo que sea, yo sé que existe un abanico de posibilidades que se pueden adecuar a mis deseos. Si a mí me presentan una realidad única, una familia única, cuando yo me perciba como distinto, no voy a tener émulos, no voy a tener una sensación de aceptación, que es lo que le pasa a todos los niños que son gays, lesbianas, travestis y trans. Si está invisibilizada esa cuestión en su infancia, empiezan a sentirse mal, depresión, angustia, malestares, y la legitimación de la violencia por parte de los otros. Claro, eso yo creo que ya la consecuencia más, digamos, la peor consecuencia que tiene ese tema, ¿no? Lo que genera desde parte de la violencia, por la discriminación, por el aislamiento, y por tratarlo como vos decías, hasta cuestiones patológicas, como enfermo. Exacto. Y el movimiento LGBT no salió a las calles para exigir el matrimonio igualitario. El movimiento LGBT salió a las calles porque lo estaban responsabilizando de pandemias mundiales como la del VIH, porque los estaban persiguiendo por conductas inmorales e indignas supuestamente, entonces los violentaban, los detenían. En la Alemania nazi eran perseguidos y matados. En la dictadura, argentina, también sucedía lo mismo. Estaba el triángulo rosa para identificarte. Entonces, no salimos a las calles por este derecho, al matrimonio. Salimos a las calles porque realmente nos estaban matando, estaban oprimiendo y estaban legitimando la violencia contra el colectivo de la diversidad. Después de que se trabaja un poquito con eso, bueno, hablamos de la igualdad jurídica. ¿Sí, Cele? Sí, recién estabas hablando un poco acerca de esto que tiene que ver con la inexistencia de la ley, que implicaba, por supuesto, en realidad, por parte del Estado, una especie de discriminación. Bueno, no una especie, sino una discriminación. Y me pongo a pensar un poco en esta situación que vos planteas también de la asimilación de la vida, ¿no? Natural, en cuanto a la diversidad, ¿no? La aceptación de la diversidad en la vida. Y me pregunto, ¿no? Recién también hablaba con Alfredo y le planteaba esta posibilidad o esta situación, ¿no? De la existencia de la vocación política hoy, de acompañar la reivindicación de los derechos de las diversidades y no así trabajar tanto en la cuestión cultural. Siento como que falta eso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Qué es lo que crees vos? Bueno, yo creo que, es un tema bastante complejo. Lo cultural retroalimenta el derecho retroalimenta lo cultural. Pero creo que en las primeras etapas o en la iniciación, de los ciclos de culturalización que nosotros tenemos la educación, pública, son los momentos fundamentales para presentar la diversidad. Por eso también hay tantos problemas, y más en Tucumán, con por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral, las leyes de salud sexual, reproductiva y procreación responsable. Por eso hemos tenido que bregar tanto para que se sancione la ley Micaela, o sea, porque hay una resistencia todavía cultural que yo le llamo una cultura errónea,
errónea en el sentido de que restringe derechos, y esto no es una cosa novedosa, digamos, siempre estos avances biologicistas han estado marcados en la historia para perseguir y discriminar. Digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, la tonalidad de piel, la raza, ha sido un criterio para excluir de derechos a casi la mitad de la población del mundo. Y que son llevados adelante por sectores que tienen intereses puntuales, determinados, y que no es únicamente, o no es directamente, esta cuestión de la diversidad sexual. Tienen otro tipo de intereses, y que van creando ese contexto del que vos hablás. Por eso digo, por eso yo digo, el patriarcado es un sistema de poder. Y como sistema de poder, el patriarcado ha distribuido por un accidente biológico el poder a unos y a otros. El patriarcado es un elemento de análisis. Después nosotros podemos analizar también esto por la cuestión de clases. Claro. El racismo es otra forma también de estructurar, digamos, de cómo se puede analizar el poder y cuáles son los prismas que nosotros tenemos que ir poniendo e imprimiendo para poder desandar el camino que está instalado culturalmente. Entonces, sí, Celeste. Sí, otra pregunta que te quería hacer, sí. Está muy interesante lo que me estabas diciendo y quisiera que igual lo cierres, pero para agregar, el proyecto, la primera presentación del proyecto del matrimonio igualitario que se presenta en 2008, no tiene, digamos, primero un acompañamiento político por una cuestión de que se pensaba de que no se iba a ganar la aprobación de la ley. Exacto. Entonces, bueno, cuando hablo de voluntades políticas y de una especie de consenso que se tiene para acompañar las diversidades hoy, también pienso en que hoy, 10 años después y con un avance generoso en materia de legislaciones, me parece que estaría bueno que nos dieras tu opinión o una reflexión al respecto de esta transformación en materia jurídica y qué es lo que va a pasar o qué es lo que vos quisieras que pase, un deseo quizás, con respecto a nuevas posibilidades que se puedan abrir, ¿no? Pensando en el dinamismo y en la cuestión social que es dinámica, constante, ¿no? Sí, yo creo que el poder, digamos, sabe adecuarse o a las lecturas políticas también tienen lecturas de cómo se dinamizan los movimientos sociales. Desde el momento en el que el movimiento social de la diversidad se dinamizó mucho, el poder político hizo una lectura de eso. Y es por eso que siempre, digamos, incito al colectivo LGBT y a los distintos movimientos a dinamizar. Porque si bien el dinamismo, digamos, que va desde abajo hacia arriba, es un elemento de lectura, digamos, para quien se encuentra en un cargo de poder. Por supuesto que también quienes ocupan cargos de poder se les pueden ocurrir cosas interesantes y dinamizar desde arriba hacia abajo. Pero yo siempre creo más en los movimientos culturales que vienen Exacto. desde lo popular. Y creo que eso ha pasado con el matrimonio igualitario. No nos tenemos que dejar de tener presente que las mujeres y los colectivos históricamente postergados recién han tenido acceso a las universidades de no más de 70, 80 años. Claro. Colectivamente, digo, en términos masivos. Entonces, poder producir cambios culturales en una cultura que tiene miles de años... Es complejo, es muy complejo y va a llevar mucho tiempo. Y quizás, ¿sabes qué, Augusto? Yo lo noto ahora, con lo que decía Celeste recién, a ese cambio cultural que se va generando, lo va generando inclusive esta discusión que se comenzó a dar desde los niños y los adolescentes actuales. Porque yo tengo 2 hijos de 20 y 21 y después 2 hijos del corazón de 9 y de 15. Y tanto en esas dos gamas, en esas dos digamos, franjas etarias, ya tienen internalizada esta cuestión que vos decís, que ya la familia no es mamá y papá y los 2 nenes, por ejemplo. Claro. Y que un compañero de primaria o de secundaria puede tener otra elección sexual dentro de su vida, como que lo van tomando de manera común, y voy a poner una palabra que quizás no guste, pero que se lo dice, normal, en que en el curso, en la secundaria, tengamos o tengan ellos compañeras que son lesbianas, compañeros que son homosexuales o también trans.
Entonces creo que ahí se va a ir dando, creo yo, el gran quiebre cultural en los niños y en los adolescentes, que van a ir tomando la posta de toda esta lucha que tienen hoy. Y en cuestiones tan cotidianas, ¿no? Como las redes sociales, podemos ver manifestaciones o expresiones de niños, ¿no? Como en estas páginas de Los Niños Andan Diciendo o Chirimbote, que tan lindo grafica y explica todo este cambio con las expresiones de los chicos, ¿no? Los chicos más chiquitos que ya se plantan frente a adultos heteronormados para mostrarles y para contarles cómo son las situaciones actuales, ¿no? Y para enseñar también. Para enseñar, por supuesto. Porque digamos, hay una falsa creencia de que desde que se aprende desde la autoridad o desde la jerarquía, nosotros vivíamos en una sociedad que era, digamos, basada en autoridades y en jerarquías, y los saberes vienen desde distintos lugares y desde múltiples formas. Entonces los niños y las niñas también tienen una percepción distinta de la realidad. La discriminación es aprendida, la discriminación es un producto cultural. Entonces un niño, cuando es niño, no sabe discriminar, le hemos enseñado a discriminar. Así es. Entonces nosotros somos los que le podemos enseñar a ser más inclusivos, o los que les podemos enseñar a no discriminar. Pero a la vez también ellos nos pueden enseñar desde su mirada inocente a no ser quienes discriminamos. Si nosotros observamos mucho más sus comportamientos, vamos a poder ver que eso no está instalado en ellos y que es algo que nosotros podemos imitar. Así es, así es. Sí. Augusto, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que se podría hablar muchísimo de esto, y ¿sabes qué? Te comprometemos desde la producción de A Contramano. Nuestro programa se llama A Contramano. Queremos seguir en esa línea de discusión, y por ahí te volvemos a molestar para seguir tocando temas que, por ejemplo, se da hoy de este anuncio de análisis del nuevo proyecto de ley para la despenalización del aborto, y se surge una discusión si es un momento político o no, y bueno, todas estas cosas que estaría muy bueno que alguien que tiene una militancia, una formación y un trabajo permanente en este tipo de temas lo podamos tener al aire, también los podamos visibilizar. ¿Qué te parece? Sí, yo agradecido por el espacio, a disposición. Todos los temas que estén vinculados al género, la diversidad o la criminología son temas en los que presto especial interés, y a disposición de ustedes para eso. Augusto, así que agradecido. Muchísimas gracias a vos. Bueno, feliz Día de la Libertad para ustedes. Igualmente, gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, chao.